Saludándoles atentamente su amigo José Manuel Marmolejo Delgado en nuestro programa hace algún tiempo en ese lugar de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Damos inicio a nuestro programa con nuestra sección de poesía, Interrumpir el imponente y profundo silencio. A veces solo queremos leer y escuchar a los poetas afamados, a los de renombre, pero existen poetas desconocidos, aunque algunos no tanto, que son tan buenos en sus letras y en sus emociones como los que la gente desea escuchar a cada rato. ¿No será tan bueno como el que más, aquel poema que tú escribiste cuando estabas triste y lo guardas en algún cajón para llorar a solas? Hoy hablaremos de un gran poeta, tal vez no muy conocido, argentino de nacimiento, allá por 1945, en Córdoba, Luis Alberto Reyes, y su poemario Los Desterrados, en el marco del soneto, con lenguaje fluido, como fluye sencillamente el líquido rojo por las venas. Estamos ante un poeta de la belleza. Qué privilegio para la Universidad Autónoma del Estado de México, la UAM, que Luis Alberto Reyes haya editado en esa casa de estudio, en su Facultad de Ciencias Políticas, la revista Administración y Política, y al igual que en su patria de nacimiento, impartiera cátedra sobre filosofía y sociología. Los Desterrados es una publicación del Centro Toluqueño de Escritores, que tiene una hermosa librería exactamente en el centro de la capital mexiquense, que además es un lugar de difusión cultural. Ahora daremos lectura a un poema que viene en este libro, Los Desterrados, del poeta argentino Luis Alberto Reyes. Como gota de lluvia sobre el campo, una presencia amiga nos fue dada, y por ella la pena atravesada, cuando nos escuchaba con su manto, y fuimos río, aunque sufriendo tanto, mientras iba en nosotros de morada, como constante barco, la mirada de alguien que reparaba en nuestro llanto. Pero sin ella, ¿acaso nos quedamos? Y habrán de vernos quienes no nos quieren, quienes no han de dolerse porque mueren, estos que no tocaron con las manos despiertas y enlazadas, estos vanos de quienes nadie sabe a quién esperan. Pues son las palabras del poeta argentino Luis Alberto Reyes. Ahora nos ubicamos en nuestra temática general acerca de la historia de México, del Maximato en particular. Nosotros hemos considerado que el crimen que se cometió en contra de quien había ganado las elecciones para reelegirse como presidente de la República, Álvaro Obregón Salido, fue un momento muy importante en la historia de nuestro país, porque cambió su curso y determinó lo que después se fue construyendo en México. Y consideramos también que son muy importantes las declaraciones hechas ante la policía y ante la Procuraduría
de este asesino de Álvaro Obregón, José de León Toral. Por eso las hemos venido leyendo y las vamos a continuar leyendo en este espacio, porque es como fue fraguando León Toral este crimen. José de León Toral declaró que 8 días antes de la llegada de Obregón a la Ciudad de México, cambió de idea, porque él era contrario a que se cometiera un crimen en contra de Obregón, como se intentó en Chapultepec, cuando fue dinamitado el automóvil donde viajaba Obregón, y como consecuencia de ese acto fueron fusilados los hermanos Pro y el ingeniero Segura Vilchis, además de otro personaje, convenciéndose entonces de que era necesario asesinarlo. O sea, cambió de idea, porque él pensaba que si Calles era el ejecutor de la persecución eclesiástica, Obregón era el autor intelectual. Pensó que esas habían de haber sido las razones que llevaron a Luis Segura a atentar con dinamita en contra de la vida del expresidente en Chapultepec. Por el mes de mayo de ese año, la madre Concepción Acevedo, la madre Conchita, le presentó en su casa de Chopo, en la colonia Santa María la Ribera, al señor Manuel Trejo y a otras personas que acudían a las prácticas piadosas. Luego la madre Concepción cambió de domicilio, pero no le informó a Toral, por lo que no pudo verla durante algún tiempo. En la colonia Santa María la Ribera encontró a Manuel Trejo, quien manifestó ignorar el nuevo paradero. Entonces Trejo invitó a Toral a ir al domicilio de la señora María Luisa Peña, viuda de Altamira, en Alzate 92. Toral conoció a la viuda de Altamira en diciembre del año anterior, cuando éste acudió a la casa de Anita Pro, en la calle de Río Pánuco, a dar personalmente el pésame por el presbítero y su hermano fusilado. 8 o 15 días después, encontró en la calle a la viuda de Altamira, quien le invitó a su casa, en la que se celebraban 2 misas al mes en promedio. Estaba prohibido por el gobierno el culto, por eso se hacía en privado. La primera vez que asistió a la casa de la señora Peña, hubo comentarios tristes en relación a los fusilamientos de los hermanos Pro y demás compañeros. Luego llevó a Manuel Trejo, como a mediados de junio, a la casa de la viuda a preguntar acerca de la nueva dirección de la madre Concepción, la madre Conchita. Como unos 8 días antes de la llegada de Obregón a México, se percató de que Manuel Trejo se alojaba en la casa de la señora Peña. El miércoles de la semana anterior al 17 de julio, ese martes fue el día en que Toral asesinó a Obregón, platicó a solas con Trejo, pidiéndole en préstamo una pistola, pretextando que haría prácticas de tiro al blanco. Trejo sacó de su buró una pistola Star calibre 7.65 Automatic Pistol con número de serie 68.236, con la que posteriormente Toral mató a Obregón. La facilitó con 18 tiros y Trejo le enseñó a Toral a usarla. Durante esa plática no estuvo presente la señora Peña. Al siguiente jueves, Toral tomó el tren al Zócalo y de ahí otro a la villa de Guadalupe, de donde se dirigió caminando hacia el cerro del Chiquihuite,
en donde realizó la práctica de tiro. En esa época el Cerro del Chiquihuite y toda esa región pues estaban totalmente despoblados. Estamos hablando de 1928. Ya tenía planeado balacear a Obregón y no quería fallar. Le devolvió la pistola a su propietario, volviéndosela a pedir al siguiente sábado, con la misma argumentación. Pensaba Toral que en esa ocasión tal vez sí se podría haber percatado la señora Peña del préstamo, pues era el grupo de gente católica, de gente religiosa, que se unían y hacían cooperaciones, buscaban la manera de conseguir dinero para financiar a los guerrilleros cristeros que se estaban enfrentando militarmente al gobierno. Y Toral esto es lo que declaró, aunque sobre estas declaraciones existen muchas dudas, porque muchos teóricos, que nunca sabremos la verdad sobre el asesinato de Obregón, como otros asesinatos políticos en México, muchos teóricos señalan que todo lo que Toral dijo fue preparado para no involucrar a los verdaderos autores intelectuales del crimen en contra de Obregón. En esa época se acusaba a la propia Iglesia Católica, al propio Calles y a Luis N. Morones de haber sido los autores intelectuales del asesinato de Álvaro Obregón. Y pues todas estas declaraciones de el asesino José de León Toral, que además fueron obtenidas mediante una terrible tortura, pues muchos las consideran falsas, muchos las consideran prefabricadas para encubrir a estos presuntos autores intelectuales. Pero la verdad sobre este crimen, como decía yo, igual que otros que han ocurrido entre los políticos de este país, la verdad nunca la sabremos. Pero de estas declaraciones de José de León Toral ante la justicia continuaremos hablando en nuestra próxima emisión de Hace algún tiempo en ese lugar, de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado.